En esta oportunidad vamos a estar compartiendo un tema de lo que es la ciencia económica. La ciencia económica se puede considerar como aquella que tiene como objeto el estudio de un problema económico. Concuerdo con un autor economista que se llama Gregory Mankiw. En su libro Principios de la Economía considera que la palabra economía viene del griego administrar un hogar. Yo concuerdo con él porque justamente eso es lo que estamos viendo en la actualidad en la economía venezolana. Podemos decir que un hogar se debe gestionar o se debe administrar cada uno de los recursos que se posean, porque estos son escasos y mucho más escasos cuando nosotros no lo colocamos a que haya una producción. Listo. Va muy de la mano con el problema actual venezolano porque principalmente nosotros somos un país que lamentablemente tiene una moneda que se deprecia o que ha perdido valor a través de los años. Una moneda que en los años anteriores, comparándolo con el problema actual, tenía una relevancia. Antes se podía decir que Venezuela era una potencia. Actualmente frente a los países latinoamericanos, incluso como referencia a Estados Unidos, nuestra moneda pues ha decaído y no tiene valor. Actualmente uno de nuestros problemas mayoritarios es que nos regimos por una moneda estadounidense, una moneda que nosotros no producimos, una moneda que nosotros no percibimos y estamos manejando cada uno de nuestros precios, cada uno de nuestra economía con un valor de $1 estadounidense y aún más complejo, un dólar paralelo o muy conocido como un dólar negro. Esto hace obviamente que el poder adquisitivo de nosotros los venezolanos sea cada vez más reducido, sea cada vez más nulo y que sea más difícil poder desempeñarnos en un país donde lamentablemente las políticas económicas no están bien establecidas. Podemos decir que este problema actual viene dado por un estado de gobierno que lamentablemente carece de gerencia. En estos momentos nosotros no necesitamos políticos, necesitamos personas que sean capaces de gerenciar el rumbo de nuestra nación. Para ello se requiere de personas que conozcan de la materia, personas que tengan experiencia en parte social, económica y que podamos conducir el país de la mejor manera. El tema de el problema actual de Venezuela es sumamente complejo porque no es nada más la moneda, es todo aquello que ha venido siendo desvirtuado de nuestro país. Eh, una sociedad que clama por un cambio, un gobierno que lamentablemente tiene una postura en la cual no va a desistir de una silla presidencial porque es un problema de egos, un problema de otra índole de necesidades y que no es que desconozcan la necesidad de un pueblo, sino que simplemente el ego y el manejar los recursos que nosotros tenemos a su manera, a su antojo, es lo que hace que lamentablemente se sigan con filosofía de otros países de Latinoamérica, estableciendo políticas o creencias marxistas o otro tipo de filosofías que hace que nosotros no podamos seguir adelante. Es lamentable que la crisis de Venezuela se venga a dar como consecuencia de la corrupción, de eh, expropiaciones, de las restricciones monetarias que estamos viviendo actualmente. Entonces es un tema bastante complejo, es un problema estructural donde cada uno de lo que compone el sistema económico de un país ha venido siendo deteriorado a través de los años. Entonces, el papel económico del Estado en la economía es sumamente complejo. Nosotros necesitamos que haya una inversión extranjera en nuestro país para que nuestra economía se pueda estabilizar. Pero es mucho más complejo
esperar esto si no tenemos una moneda la cual podamos decir que esta es la moneda que nosotros manejamos? Nosotros estamos regidos por un bolívar oficialmente, pero realmente todo lo que nosotros hacemos y la economía se mueve en función a un dólar estadounidense. Eh, Puedo traer a colación un ejemplo de lo que hizo el país Ecuador, que también tenía otra moneda y terminó dolarizando el país. Y hasta ahora pues ha sido considerable el cambio que se ha hecho. Entonces yo creo que esa incongruencia económica que nosotros estamos viviendo como venezolanos ha traído miles de consecuencias. Consecuencias como la cantidad de migrantes que han tenido que salir a otras fronteras y también ocasionar eh, sin algún ánimo, ocasionar problemas también en otras naciones, porque otras naciones también han tenido que asumir un compromiso económico por una crisis humanitaria. Entonces, una de las preguntas que podría hacerme es si estoy de acuerdo con el tipo de este sistema económico actual de Venezuela que está implementado por el gobierno nacional. Pues humildemente puedo decir que no estoy de acuerdo. Eh, Porque si bien el hecho de que seamos un país productor de petróleo y que no tengamos gasolina es algo incongruente, que seamos un país rico en minerales, en licores, en bebidas, en químicos, y que realmente nosotros no podamos percibir ningún tipo de ingresos de cada uno de esos recursos que nosotros tenemos, porque lamentablemente la política está establecida de otra manera. Es incongruente. Es incongruente que el petróleo haya decaído en sus precios a nivel internacional, que no haya un interés actualmente por nuestro petróleo, sino un precio sumamente bajo. Entonces, podemos mirar también cómo las reservas de nuestro oro es manejado como un mercado personal. Entonces es difícil estar de acuerdo con una política económica que afecta directamente la vida de un venezolano. El poder adquisitivo de nosotros ya no es igual. Eh, Adquirir todos los productos de la cesta básica es casi imposible. Realmente la mayoría de los venezolanos estamos viviendo de una moneda difícil de manejar, difícil de conseguir y de los ingresos que puede percibir algún familiar de nuestro núcleo que está en el exterior y que puede enviar remesas. Entonces es un sistema bastante complejo, es una situación bastante compleja. Lamentablemente han sido muchos años donde hemos tenido que eh, hacer llevadera la situación económica del país. En este momento, ¿qué requerimos? Requerimos que haya un cambio, pero más que un cambio, no necesitamos políticos, necesitamos gerentes, personas que verdaderamente vengan a gerenciar un cambio social, un cambio político, un cambio económico dentro de la nación y que no pongamos en riesgo la situación de cada uno de los venezolanos, porque eso es lo que está ocurriendo. Algo que me llama poderosamente la atención es que las ideologías han venido a marcar la pauta dentro de nuestra sociedad, ideologías que nos han permitido, lamentablemente, en vez de tener un crecimiento económico, que seamos cada día más pobres. En este momento podemos decir que no existe una clase media. Nosotros no estamos bajo esos parámetros. Entonces es complejo. Realmente nosotros merecemos y necesitamos un cambio, pero más que todo comienza desde un cambio desde nuestro interior, de cada uno de nosotros. Y a modo de conclusión puedo decir que necesitamos cada uno de nosotros hacer un cambio. Lo que Venezuela es actualmente es el reflejo de las personas que lamentablemente lo gobiernan. Porque si bien este economista Gregory decía en su libro que si la economía es eh, el significado de cómo se administra un hogar, nosotros podemos ver cómo está nuestro hogar Venezuela. Y realmente es un país que necesita renacer.